Buenos días, jóvenes. En la parte anterior veíamos los elementos del contrato o del acto jurídico, los elementos que le permiten existir. Y decíamos que para que un contrato o un acto jurídico exista es necesario que se dé el consentimiento, que se dé la manifestación de la voluntad de las partes, es decir, que las partes que van a celebrar ese contrato quieran celebrarlo, que haya personas necesarias para la celebración de ese contrato. Una persona que quiere celebrar, como les explicaba, una, por ejemplo, un contrato de mutuo donde tiene la intención de prestar dinero, pero si no hay quien quiera recibir ese dinero o nadie quiera tener ese crédito, ese préstamo, evidentemente no se da el consentimiento. Entonces, uno de los elementos para que exista un contrato es la voluntad de las partes. Una quiere comprar, la otra quiere vender, una quiere rentar, la otra quiere arrendar ese bien. En un hospedaje alguien tiene un hotel, pues es necesario que haya el consentimiento también de una persona que quiera hospedarse en ese hotel para celebrar un contrato de hospedaje. Y la otra, decíamos, el otro elemento no es solamente el consentimiento, la voluntad de las partes, sino que también es el objeto. El objeto que es, ¿qué es lo que van a celebrar? ¿Cuál es la razón de ese contrato? En el caso de un contrato de mutuo, pues ¿cuál es la razón? Pues la razón es prestar dinero, cobrar a una persona, cobrar un interés, si es un mutuo con interés, y generar derechos y obligaciones. El derecho de recibir el dinero y la obligación de después pagar ese dinero. Ese sería el objeto de ese contrato. Un contrato de mandato, pues sería el objeto dar a alguien la representación de una persona a otra persona para que ésta la represente en ciertos actos, y ese sería el objeto, que una persona llamada mandatario va a celebrar los actos en representación del mandante, de otra persona que le está dando un poder. Entonces, o un mandato. Y ese sería el objeto, generar derechos y obligaciones, cual que esta persona se comprometa a representarlo a la otra, al mandante, en ciertos actos jurídicos. Entonces, un contrato de permuta, por ejemplo, donde la permuta es cuando alguien intercambia un bien por otro bien. Yo te doy este vehículo y tú me das a lo mejor otro vehículo, o me das una lancha, o me das un terreno. Entonces estamos haciendo un contrato de permuta. ¿Cuál sería el objeto? Generar derechos y obligaciones entre, entre esas personas, en relación a que tendré el derecho yo de recibir el bien y la obligación de entregar el bien que es de mi propiedad, transmitirle la propiedad a la otra persona. Entonces ahora yo seré dueño de un terreno y la otra persona será dueño de la lancha que era, o el automóvil que era de mi propiedad. Entonces ese es el objeto de ese contrato de permuta. Entonces es necesario que exista tanto un consentimiento como un objeto, es decir, el deseo de dos o más personas para celebrar un acto jurídico, pero también que haya un objeto. Oye, sí queremos celebrar un contrato, pero ¿qué? Pues no sé, no tengo nada, no se me ocurre nada, o no vamos a hacer nada, nomás queremos hacerlo, pues evidentemente no es un contrato y no existe, pues no le dan nacimiento, no le dan existencia a ese acto jurídico. Ese acto jurídico nunca existió, por más voluntad que hayan tenido de que, oye, pues yo te voy a donar ese bien. ¿Ok? ¿Cuándo? Pues algún día, ¿no? Pues entonces no. Hubo una manifestación ahí, pero en realidad pues no se concretó ese consentimiento, y además pues a lo mejor sí había un objeto, pero nunca se concretó y tampoco se llevó a cabo ese objeto, porque no se generaron derechos y obligaciones. Entonces
son los dos elementos que tienen que existir para que se dé la existencia, que se tienen que presentar para que se dé la existencia de un acto jurídico o de un contrato. Si ustedes, por ejemplo, celebran un contrato laboral, vamos a suponer que alguien los contrata, pues ustedes quieren trabajar, la otra persona los quiere contratar, ya se da la manifestación de la voluntad, ya hay un elemento, y la otra es el objeto. ¿Cuál es el objeto? Que ustedes van a empezar a trabajar, a laborar para otra persona, y desde ese momento, ese es el objeto del contrato. ¿Cuál es el objeto? La prestación, el trabajo o la prestación del servicio que ustedes van a dar a cambio de una remuneración, a cambio de un pago, de un honorario, de un salario, de un sueldo. Ese es el objeto. Entonces, de ese contrato de prestación o de ese contrato laboral, ¿no? Dependiendo. Entonces, ahí ya se dio la existencia de un contrato porque hubo la manifestación de voluntad de un patrón y de una persona que estaba interesada y el objeto, que es precisamente prestar ese servicio a cambio de un pago o ese trabajo a cambio de una remuneración. Muy bien, jóvenes. Entonces, esos son los elementos que se tienen que dar, pero no únicamente es necesario o no es suficiente. Bueno, antes de entrar al otro tema, también quería nada más recordar que dentro del consentimiento se dan dos elementos, que es la oferta y la aceptación. Precisamente lo que veíamos ahorita, si alguien da dentro de la voluntad, dentro de la manifestación de la voluntad, dentro de ese elemento, si alguien ofrece un trabajo, pues él está haciendo una oferta, pero necesariamente tiene que existir una aceptación, alguien que venga y que acepte ese trabajo. Si alguien ofrece un bien en arrendamiento, se renta la casa, ok, él está haciendo una oferta, pero es necesario que exista una aceptación. Entonces, yo ofrezco y hay alguien que acepta la celebración de ese contrato. Son elementos que vienen, que son parte del consentimiento o de la voluntad de las personas. Bueno, entonces no es suficiente nada más que un bien, que un contrato exista, que un acto jurídico exista, que sean los elementos. Es muy, muy importante que, ok, ya nació, ya surgió porque se dieron los dos elementos, pero hay que revisar que todo esté bien, porque si no está bien, puede nacer, puede existir, pero si no está bien hecho ese acto jurídico o ese contrato, estaríamos diciendo que está afectado, tiene afectaciones, tiene deficiencias, puede ser invalidado porque tiene defectos, ¿sí? Aun cuando se dio la voluntad y se dio el objeto, puede tener defectos y entonces ya sería un acto jurídico que existe pero que es defectuoso, que está mal hecho, o que algo le falta algún requisito. Entonces hay requisitos que se deben de cumplir también, no solamente para decir, oye, ya nació ese acto jurídico, ya existe ese contrato porque se dan los elementos, sino que también hay elementos de validez, es decir, que lo hacen válido, que dicen, no solamente nació, sino que además está bien hecho. Ya lo revisé y es un acto jurídico que cumple con todos los requisitos, con todos sus elementos de validez, para que el acto jurídico sea legalmente válido, para que no tenga defectos. Eso lo vamos a ver ahorita bueno, ahorita vamos a retomar el tema y les voy a decir en qué artículo tenemos esos elementos de validez, donde no solamente existe el acto, sino que hay que revisar que no tenga defectos, que esté bien hecho.